Arrancamos hoy una mesa de actualidad bajo ese lema, inversión socialmente responsable. ¿Qué es esto? Exactamente, está en auge. Es cierto que la pandemia nos cambió a todos, nos hizo más solidarios, nos hizo valorar las cosas de otra manera, pero antes de la pandemia ya había un cambio entre los ciudadanos, que estábamos más concienciados medioambientalmente, también con el consumo responsable, con términos como la economía circular, y también con este término, inversión socialmente responsable. ¿Qué es exactamente y qué están haciendo las empresas en torno a ello? Es algo que queremos hoy analizar en 7 Televalencia. Lo hacemos con 3 invitados de excepción. Nos acompaña Luis Vadillo, es el director de negocio de BBVA Asset Management. Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. Un término en auge, lo veremos a continuación, ¿no? Afortunadamente. Así es, afortunadamente. Bueno, pues bienvenido, Luis. También está con nosotros Sofía Tortajada, es la responsable de formación y participación de una fundación muy vinculada a BBVA, que ahora lo veremos, de la Fundación Iniciativa Social. Sofía, buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenida también. Muchas gracias. Un término en auge, como decíamos, y sí, que gracias a esa concienciación social y de empresas se pueden hacer cosas como la que estáis realizando. Nos lo contarás esta tarde. Gracias, bienvenida. Y nuestro tercer invitado es el presidente del Club de Empresas Responsables de la Comunidad Valenciana. Fernando Ibáñez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. A vosotros. Un club de empresas que sabe mucho de esta inversión socialmente responsable, ¿no? Un poquito. Bueno, pues lo veremos también a lo largo de esta tarde. Si queréis empezamos por lo que es el término. Me gustaría tener la impresión de nuestros 3 invitados en torno a esta inversión socialmente responsable. Qué importancia, ¿no? El compromiso de todos, ciudadanos, comunidad y empresas, con algo que va a invertir en positivo, Luis. Sí, y es que no nos queda otra. O sea, tenemos que asociar todo este término sostenibilidad no solamente a la acción climática, ¿no?, que es como podemos entender de forma más inmediata, ¿no?, con el medio ambiente, sino con otro de los objetivos de desarrollo sostenible, que es el crecimiento inclusivo, el no dejar a nadie atrás. Por tanto, debemos entender esta sostenibilidad no solo como un concepto verde, medio ambiente, sino con un concepto social en la parte de crecimiento inclusivo. Bueno, importante concepto social, de no dejar a nadie atrás, Sofía. De eso sabéis mucho desde la Fundación Iniciativa Social. Es de hecho uno de nuestros objetivos, el no dejar nadie atrás, el promover mayores oportunidades educativas y el que una persona haya nacido en una determinada circunstancia no le condicione para el resto de su vida, y es decir, como mediante la educación puede cambiar y romper con el círculo de la pobreza, o sea, usar la educación como un ascensor social. Fernando. Sí, es el momento, como decía Luis, ¿no?, del cambio. Es el momento de que la sostenibilidad se integra dentro de la inversión. La inversión nunca ha tenido un incentivo social, sino que ha tenido un incentivo de rentabilidad. Exacto. Y hoy esa rentabilidad y ese impacto social son indisolubles, como hablaremos más adelante, ¿no? Entonces, estamos encantados, yo creo que todos, de que realmente esto esté ocurriendo hoy y que seamos partícipes todos un poco de esto. De todo ello, y que ocurría antes de la pandemia también, ¿no? Esto es importante. La pandemia quizás lo ha incrementado, en esto estamos de acuerdo, pero ya existía este concepto que va increciendo, afortunadamente. ¿Qué ventajas tiene la inversión sostenible para inversores y empresas? Yo creo, particularmente, y como entidad financiera que somos en BBVA, creemos que tiene todas. Es decir, creemos que es un componente adicional a los factores habituales que analizamos los inversores o las entidades gestoras. Habitualmente analizamos factores de qué tal son las empresas, cuánto dinero ganan, cuánto ganan en el futuro, qué balance tienen. Y este componente de la sostenibilidad nos hace que los criterios que utilizamos sean más completos. Es decir, disminuye el riesgo de nuestras inversiones. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta este tipo de factores en estas empresas que miramos, pues entendemos que aquellas empresas que miren a favor de este tipo de criterios son empresas con menos riesgo, y por tanto las inversiones, el factor rentabilidad-riesgo, que es algo fundamental en cualquier inversor, en cualquier analista, pues son inversiones más completas. Bueno, pues las hay, ventajas, inversión para inversores y empresas, y de las que se pueden beneficiar en este caso fundaciones como la de Sofía Tortajada, responsable de formación y participación de ella. ¿Qué es Fundación Iniciativa Social? ¿A qué se dedica? ¿Qué está haciendo? Y sobre todo luego veremos la vinculación, ¿no?, con BBVA.
Pues mira, os cuento. Nuestra fundación es una fundación que nació hace 15 años y que su objetivo es eso, promover mayores oportunidades educativas a menores y a familias en situación de desventaja. Entonces, ¿cómo trabajamos o qué hacemos? Lo que tratamos es de dar herramientas tanto a los menores como a las familias para que salgan o para ayudar que salgan del círculo de pobreza en el que están, o por lo menos ser un apoyo. Entonces tenemos varios programas. El programa Sonríe. Trabajamos a través de voluntariado. O sea, gran parte de el mayor activo de nuestra fundación son las personas voluntarias, porque sin ellas no podríamos ejecutar ningún proyecto. No podríamos ejecutar ningún proyecto. Y entonces uno de los proyectos que tenemos es Sonríe, que trabajamos con menores en sus centros educativos, y lo que hacemos es ofrecerles valores mediante el juego. ¿Vale? Es decir, valores que quizás nosotros hemos aprendido en nuestra casa, ellos no lo han aprendido, y entonces a través del programa Sonríe, pues se les ofrece pues, valores mediante el juego. Otro programa es Refuerza, que es dar a los menores refuerzo escolar. Esto surgió a raíz de la pandemia porque nos dimos cuenta que cuando hubo el confinamiento había una brecha digital importante ahí. Sí. Exactamente. Que claro, decían, es que hay muchos niños que, los niños de las familias en las que nosotros estamos trabajando, o sea, es que igual no tienen ni internet, ni una tablet, ni... Para poder conectarse, para videollamada en clases. Durante todo este tiempo han estado sin escolarizar. Entonces, para evitar tratar de subsanar efectivamente esta brecha digital, pues hemos tenido que organizar una red de apoyo para estos menores, porque claro, la situación era realmente complicada. Bueno, pues esa es la labor de Fundación Iniciativa Social, que fue ganadora del premio en 2020 de la convocatoria solidaria de BBVA, que luego nos contará Luis más detalles al respecto. Fernando, en torno al Club de Empresas Responsables de la Comunidad Valenciana, y también para que nos cuentes un poco qué se hace de inversión socialmente responsable ahora mismo desde este Club de Empresas. Bueno, el Club de Empresas Responsables y Sostenibles de la Comunidad Valenciana es el primer club de sostenibilidad que apareció en la Comunidad Valenciana. Dentro de unos meses cumplimos 5 años. Y esto me gusta recalcarlo porque ahora hay como una moda, ¿no?, de la sostenibilidad y todo. Aparecen un montón de iniciativas, ¿no? Fue una iniciativa directamente desde el mundo empresarial, que fundamos 14 compañías, hoy ya somos más de 34, y hay empresas valencianas, hay empresas que no tienen la sede en la Comunidad Valenciana pero tienen una importancia económica aquí, y el club tiene un propósito muy claro, que es el de liderar y el de guiar a todas las empresas valencianas en esta transformación sostenible que estamos viviendo, ¿no? Por darte algunos datos, nuestro club, por ejemplo, lidera lo que es la Comisión de Responsabilidad Social de la COE en Valencia. Tenemos estrechas relaciones tanto con el Gobierno valenciano como con todas las instituciones, e incluso tenemos un máster en una universidad para formar a los profesionales para hacerlo, y por supuesto tenemos un eje de acción social donde nos unimos todos los miembros del club para poder hacer un impacto mucho más grande pues con las ONGs con las que colaboramos totalmente. Bueno, pues importante sin duda esta labor que se lleva a cabo también desde el Club de Empresas. Luis Vadillo, la sostenibilidad es un compromiso de BBVA, creando oportunidades, es el lema, y lleváis a cabo desde hace tiempo este objetivo, ¿no? ¿Cuál es la filosofía de empresa en torno a esta responsabilidad social también? Pues está metido en el ADN del banco, es decir, es una de las prioridades estratégicas, y tenemos 6 y la sostenibilidad es la primera. Y declinando los 2 objetivos de desarrollo sostenible que comentaba, que es el medio ambiente, la acción climática en general, no solo medio ambiente, sino la parte de inclusión, el crecimiento inclusivo. Lo llevamos en el ADN e intentamos que todo lo que hacemos en el banco, al ser una prioridad estratégica, tenga que ver con estos 2 factores de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo lo concretamos? Porque si no suena muy elevado, ¿verdad? Al final lo que intentamos es que todos los productos y soluciones de inversión del banco tengan su componente de sostenibilidad. Por ejemplo, hipotecas. La hipoteca es algo que demanda toda la sociedad, pues lo que intentamos es que haya hipotecas verdes, por decirlo así, que tengan en cuenta esos factores. La parte más ligada a la inversión, intentamos que haya soluciones de inversión, productos financieros, por decirlo así,
que tengan también su vertiente, que tengan en cuenta la inversión socialmente responsable. Es decir, que esas decisiones de inversión sean más completas. Entonces, lo que intentamos con esto es poner en las manos de los clientes soluciones de inversión con ese factor sostenible y a la vez en toda la gestora, es decir, en todo lo que hacemos en la gestora de inversiones, tener en cuenta ese tipo de decisiones. Ya digo, por al final es algo demandado por los clientes. Yo creo que los dos productos principales que tenemos, fondos de inversión sostenibles, están entre los 5 fondos más demandados de la gestora y uno de ellos es el segundo. En cuanto a patrimonio, pues BBVA Futuro Sostenible ha multiplicado por 130 su patrimonio desde su nacimiento y BBVA Desarrollo Sostenible lo ha multiplicado por 10. Es decir, son soluciones de inversión muy demandadas por los clientes, es decir, la sociedad española y la valenciana también están muy identificados con este tipo de criterios, ¿no? Y cada vez más, como bien decías antes. Pues nos alegra conocer este dato porque realmente vosotros ponéis los productos, es filosofía de empresa, pero si realmente los valencianos en este caso no hiciéramos uso de ellos, no creyéramos tampoco en esto, no tendría el éxito que está teniendo. Así que nos alegra este dato. Por cierto, Luis, se lo lanzó hace 3 años la convocatoria solidaria de BBVA, de aquí el Nexo que decíamos, un fondo que cede parte de su comisión a proyectos solidarios como el de Fundación Iniciativa Social, que fue ganadora del 2020. ¿Cómo surge esta iniciativa? Pues surge por la declinación de la sostenibilidad, la concreción, ¿no?, que hablábamos antes. Es decir, sostenibilidad nos puede sonar un concepto muy amplio, pero yo creo que todos en la mesa además tenemos la responsabilidad de aterrizarlo. Y sobre todo la fundación, ¿no?, que al final es quien llega de verdad bueno, yo iba a decir al cliente, ¿no?, a la sociedad. Entonces, nuestra labor como entidad financiera es hacer que la sostenibilidad sea tangible. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, con estas soluciones de inversión sostenibles, pero además hemos querido crear las soluciones sostenibles y solidarias. Y en este sentido, BBVA Futuro Sostenible es un fondo que es sostenible y solidario y dona todos los años 1 millón de euros entre las ONGs que se presenten. Y en este caso fue el caso del año 2020 con esta fundación, que al final pues, fue una de las fundaciones ganadoras de estos premios. Bueno, cuéntanos, Sofía, esta parte, ese año tan importante para la fundación y ser ganadoras de esta causa tan solidaria. Fue una alegría grandísima, porque además, y ya en la línea que está diciendo Luis, en la línea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a mí me gusta mucho el 17, que es el de crear alianzas para cumplir los objetivos. Y entonces, claro, hay veces que las empresas crean riqueza y quieren devolver esa riqueza o parte de esa riqueza a la sociedad y a veces no saben cómo. Y nosotros sabemos cómo ayudar, tenemos los proyectos y a veces nos faltan recursos. Y entonces por eso a mí estas iniciativas me parecen magníficas, porque además es eso, es trabajar juntos por un objetivo en común. Trabajar juntos por un objetivo en común. Ellos tienen los recursos y nosotros tenemos los medios para ayudar hacerlo. Y estamos en tierra, o sea, trabajando día a día. En el barro, como se suele decir, ¿no? Exactamente. Sí, entonces, claro, pero aunque nosotros tengamos los proyectos, se necesitan recursos, porque las fundaciones no vivimos del aire, es decir, necesitamos ayuda y necesitamos ayuda económica para sacar adelante todos los proyectos. ¿Qué hicisteis con esta ayuda importante, Sofía? Pues, ¿una inyección para Fundación Iniciativa Social? Sí, desde luego. O sea, pues mira, gracias a eso, más de 350 menores en la Comunidad Valenciana han tenido el refuerzo escolar. Porque esto se consiguió gracias a esta ayuda de BBVA. A raíz de la ayuda del BBVA y además, claro, se implementó de tal manera que pudimos llegar a muchos más centros y este año además se puede continuar. Es decir, este programa tuvo tantísimo éxito porque trabajábamos en coordinación con los centros escolares. Vale. Es decir, los coordinadores de la Fundación hablan con los tutores y los profesores y dicen, mira, a este niño le falta esto, le falta una comprensión de lectoescritura tremenda, o las matemáticas, o había una niña de cuarto de primaria que no sabía leer. Y a finalizar el curso decían los tutores, pero si es que ha sacado un sobresaliente en lengua. Claro, a mí esas cosas, bueno, yo creo que a vosotros eso os tiene que dar una alegría, daros cuenta que realmente esto tiene un impacto real que llega a la sociedad de una manera efectiva. Es decir, entonces, yo que os o sea, que voy a decir, real esto es, ¿no? Alegría y luego pues estamos muy, muy agradecidos
Y ojalá haya muchísimas más iniciativas de este tipo. Porque además estoy convencida que las empresas, o ser socialmente responsable es rentable. Claro, porque hablamos de ser socialmente responsable, de inversión, pero lo que nos impacta y lo que nos alegra es conocer este dato, ¿no? Esa niña que podía ser un fracaso escolar ha recuperado su normalidad gracias a proyectos como este. Te puedo contar mil. No, es verdad. Pues luego nos gusta que nos cuentes estos datos. Fernando, el 61% de las empresas considera que las buenas prácticas empresariales y los incentivos fiscales son la mejor medida para lograr una empresa responsable y sostenible. Son datos que creo que acabáis de dar a conocer dentro del Club de Empresas. ¿Cuáles son su valoración al respecto? Bueno, nuestra valoración, y la verdad es que me encanta oír conceptos pues a veces muy económicos, ¿no?, cuando hablamos de sostenibilidad, como valoración del riesgo o impacto, ¿no? La gran diferencia y el gran éxito de la sostenibilidad, porque esto es muy antiguo, ¿Sí? Esto nació hace más de 100 años en el mundo empresarial, es que la sostenibilidad tiene un significado económico. Aunque hablemos de impacto social, el dinero es necesario. Aunque hablemos de financiación, el riesgo es necesario medirlo. Y la sostenibilidad está ahora metida en las dos grandes partes, ¿no? Tanto en el control del riesgo y, por supuesto, BBVA, pero muchas entidades también están añadiendo dentro de su scoring a la hora de dar financiación conceptos de sostenibilidad, como pueda ser la brecha salarial, la huella de carbono o tener un buen plan de igualdad, que es algo que nosotros los financieros es un lenguaje completamente diferente. Y luego en el mundo del impacto, que tradicionalmente pues, ha vivido de algún modo por debajo de la cuenta de resultados de las empresas, es decir, después del beneficio, empiezan a integrarse un poco más arriba en el sistema contable, empiezan a formar parte ya de lo que es una estrategia corporativa. Y como decías antes que es rentable, efectivamente lo es, no solamente en términos de reputación, sino que como vemos las empresas que ayudan y que generan un impacto social positivo, luego cuando van a una entidad financiera o cuando van a los mercados financieros se ven premiadas. Y esto lo podemos ver desde un lado positivo o desde un lado negativo. Este es el lado positivo. El lado negativo es que con la presión que tenemos ahora, y no hemos hablado todavía de la regulación, es decir, la ley, esto ya es obligatorio, las empresas que no se inicien en esto y que no lo integren dentro de su estrategia van a estar prácticamente arrinconadas en el mercado y sobre todo en el sector financiero. Dejarán de ser competitivas en este aspecto también. Efectivamente. La sostenibilidad es competitividad. Esa es la gran buena nueva, ¿no? Si, algo que estamos en Navidad, creo que es muy oportuno decirlo, y es lo que las empresas tienen que empezar a comprender, que esto no forma parte de algo que yo hago después de mi negocio, no forma parte del qué, ¿no?, sino del cómo. De cómo yo genero mi negocio, está integrado en cómo yo genero mi beneficio. Esa es la parte más importante. Es la parte más importante y desde BBVA ya lo tienen claro, es la filosofía. Luis, a escuchar de la voz de Sofía, ¿no?, cómo llega ese retorno tan real, me imagino que da mucha satisfacción. Yo, si me permites, es lo más bonito al final de nuestro trabajo. Tener la posibilidad no solo de ayudar, sino luego de vivir, ¿no? Como es la Fundación de Sofía, pero el resto de sociedades, de fundaciones, de ONGs, donde puedes ayudar y que llegue la ayuda que pueda prestar este Fondo BBVA Futuro Sostenible. Conocer la realidad de verdad de todos los problemas que resuelven. O sea, nosotros vivimos, digámoslo así, en una economía financiera y vosotros vivís en la situación real. Por tanto, la unión, la fusión entre los dos tipos de empresa es lo mejor que hay. Es decir, vivirlo en primera persona para mí ha sido de las mejores experiencias que he tenido en mi experiencia profesional sin duda, y te diría también en la personal. Entonces, es la concreción de lo que estamos hablando, de los conceptos tan elevados de rentabilidad, de riesgo, de sostenibilidad. Yo creo que esto dista mucho de ser una moda. Es decir, hace ya mucho tiempo que empezamos con este tema. En BBVA lanzamos nuestro primer fondo sostenible en el año 99. Fíjate lo que ha llovido. Y al final tenerlo en el ADN del banco creo que nos da un paso más. Y luego, lo que decimos, la fusión entre la economía financiera y la economía real, o la situación de la sociedad real que estamos hablando. La Fundación Iniciativa Social fue ganadora del premio en 2020. Este año también han habido galardones, Luis. Eso es. En total, en estos 3 años que lleva la iniciativa, sí, se han presentado 450 ONGs. Es decir, tremendo. En el plano social, en el plano medioambiental, en el plano de inclusión, es decir, en muchos terrenos distintos, y la verdad es que la posibilidad de poder ayudar a todo esto es estupendo. Hay que decir también que vamos a abrir ya la próxima convocatoria, que será la 4ª, y que cualquier ONG de la Comunidad Valenciana que nos ven hoy
pero de cualquier parte de España puede presentarse a ser candidata a los premios como Fundación Iniciativa Social, que también se puede volver a presentar, por cierto. ¿Ah, sí? Sí, se puede volver a presentar. Pues nos vamos a presentar, vamos a tenerlo clarísimo. ¿Cuáles son los requisitos para ser candidato, Luis? Así por encima, por tener una radiografía. Bueno, en primer lugar hay unas bases Vale, me imagino. iba a decir de concurso, pero no, de la iniciativa que hay que cumplir. Tenemos una serie de garantías, por supuesto, para asegurarnos de que las ONGs que se presentan candidatas, pues en el caso de ser receptoras del premio, vayan a llevar a cabo el proyecto para el que se presentan. Pues no son ayudas a ONGs en general, sino para proyectos concretos, muy ¿verdad? Concretos. Con entregables asumidos, y además es importante que participan de manera voluntaria empleados del banco, vale, a la hora de valorar. Ninguno tiene que tener relación con la zona o el territorio donde se conceden, ¿verdad? Bueno. Es decir, en la Comunidad Valenciana los empleados que valoran no son de la Comunidad Valenciana. Eso está bien. Para dar un poco más de independencia. Y entonces, bueno, pues al final les presentas al concurso con un proyecto concreto, con una valoración económica y, bueno, pues seguir los trámites que hay que hacer. Bueno, las ONGs fundamentales, Sofía, en este tiempo tan complicado que vivimos, demostraron que eran claves durante la pandemia y el post, ¿no?, de la crisis económica que deja la situación. Desde esta fundación, ¿cómo estáis afrontando toda esta situación y qué proyectos afrontáis de cara al próximo año? Pues bueno, realmente las fundaciones durante la pandemia han tenido una labor muy importante. Yo creo que al final ha sido un esfuerzo de la sociedad en todos los niveles, pero sí que es verdad que quizás las ONGs hemos llegado allí donde no ha llegado nadie, porque Servicios Sociales hizo lo que pudo, pero llegó hasta donde pudo. Entonces, pues yo pienso que al final es una cuestión de trabajar todos en común, y es lo que digo, trabajar todos los sectores sociales, ¿sí?, por una mejor sociedad, por hacer una sociedad más justa y solidaria. Exactamente. Entonces, y bueno, los proyectos en los que vamos a estar, nosotros seguimos trabajando, tenemos muchísima ilusión y seguimos con los proyectos que nos va marcando las necesidades de la sociedad día a día, porque es lo que te digo, el proyecto de refuerzo escolar nació por la necesidad surgida por la brecha digital. Nosotros siempre dentro de la educación, porque esto es nuestro objetivo, el no dejar a nadie atrás y promover mayores oportunidades educativas, pues vamos a seguir con los proyectos que estamos trabajando hasta ahora, de refuerzo escolar, de gestión emocional con adolescentes. Estamos trabajando también con las familias, porque a veces te das cuenta que si trabajas solo con los menores pero no trabajas con las familias, el resultado no es el mismo. Bueno. Y entonces por eso hemos iniciado un programa de escuela de familias para apoyar a las familias de los menores que pertenecen en nuestros programas. Y la verdad que te das cuenta que todo tiene un impacto, todo se ven los resultados. Y a colación de lo que estáis diciendo también, cuando te dan premios, y una de las novedades legislativas que también hay, las fundaciones ahora tenemos un gran control de los fondos que recibimos, y eso me parece fenomenal, porque al final es tener transparencia, visibilidad, que se vea dónde entra, cómo se emplea, cómo sale. Es decir, que esto yo creo que también es una cosa que yo creo que beneficia a todos. Y a nosotros los primeros, bueno, a nosotros nos crea un poquito más de trabajo porque tenemos que justificar absolutamente y llevar un control exhaustivo de todos los fondos, pero al fin y al cabo eso da una transparencia que facilita al resto de entidades que si quieren donar o quieren ayudar, vean claramente dónde van esos fondos. Bueno, pues interesante sin duda alguna. Fernando, en torno al Club de Empresas Responsables de la Comunidad Valenciana, también un poco cómo afectó la crisis y sobre todo qué proyectos encaráis de cara al próximo año desde este Club de Empresas Responsables. Bueno, pues el club no tiene un propósito, realmente no tenemos unos objetivos anuales, ¿no? Evidentemente queremos seguir creciendo, queremos seguir liderando el tema de la sostenibilidad en la Comunidad Valenciana y adquiriendo pues nuevos socios, ¿no? Y sobre todo creciendo en este posicionamiento. Cuantos más seamos también, cuando hagamos algo tendremos mucho más impacto, esa es la realidad. Pero bueno, de cara al año que viene tenemos el primer congreso internacional que se va a hacer en sostenibilidad en la Comunidad Valenciana, que lo haremos en el mes de mayo. Por supuesto estaremos todos invitados, con esa visión que tenemos siempre de la sostenibilidad, que es una sostenibilidad estratégica, una sostenibilidad empresarial, ¿no? Entonces estábamos hablando de los servicios sociales que no llegaron, ¿no?
No podemos depender exclusivamente del sector público para resolver los problemas que existen en la sociedad. Si el sector público pudiera llegar a todo, las ONGs no serían necesarias. Claro, ¿no? así es. El momento ahora es realmente el sector privado, ¿no? Empresas como BBVA o como las empresas que forman nuestro club, que tienen que demostrar esta responsabilidad y tienen que, como decías, ¿no?, ir todos juntos para crear este impacto. Y es muy importante lo que dices, ¿no?, yo lo de ese 17, que exista esa comunidad y esa visión común, pero tenemos que manejar bien el lenguaje y tenemos que ser capaces de no solamente las empresas que tengan esto en su ADN hagan temas de impacto, hagan temas de sostenibilidad, sino que todas vean esto como que tiene un significado económico. Esa es la gran diferencia, Vale. Porque entonces las empresas, aunque en un principio no hayan nacido con ese propósito, van a integrar poco a poco todo esto y al final de este túnel la financiación se orienta hacia empresas sostenibles y por tanto las empresas sostenibles crean impacto y al final acabamos también generando la financiación que necesitan las ONGs para desarrollar su cometido, ¿no? Luis, ¿es de acuerdo con el planteamiento que hace Fernando, este vocabulario que hay que ir cambiando, ¿no? Totalmente, lo definís muy bien, Fernando, y yo añadiría algo que es el círculo virtuoso. Círculo virtuoso. Efectivamente, ¿Qué es bueno, esto, al final Luis? es que si las empresas nos metemos en este tipo de iniciativas Sí. sociales, de sostenibilidad, cada vez va a haber más empresas que se metan en este tipo de iniciativas y por tanto se va a generar ese círculo virtuoso que decimos para que todas las empresas tengamos lo que antes era una ventaja competitiva se convierta en lo normal, pero ese normal mucho más avanzado, mucho mejor, por decirlo así. Y ahí, si me permites, los medios de comunicación tenéis una labor enorme, que os La verdad que es agradecemos un montón, importante, es cierto. porque la única forma de llegar a la sociedad... Explicando. Podemos claro. ir con nuestro pica pica, pero vosotros llegáis a todo el mundo. Por ejemplo, Comunidad Valenciana. Es decir, todo el mundo que nos ve hoy, o el eco que os podéis hacer de esta iniciativa y de todas las demás. Al final creáis un flujo de noticias en torno a este tema, que es un flujo positivo para la sociedad. Por tanto, de verdad, muchísimas gracias a los medios de comunicación y la labor que hacéis. Claro que sí. Y sobre todo tener las tres patas, ¿no?, juntas, la parte financiera, la parte empresarial y finalmente donde llega estas ayudas. Sofía sonreía, ¿no?, cuando hablaban de esto, de que tenemos que ir cambiando porque realmente es rentable, que sí, que hay solidaridad, está muy bien, pero hay rentabilidad también. Y al final aquí se irán subiendo muchas más empresas al carro. Totalmente, y además otra cosa que nosotros trabajamos con los voluntarios y las voluntarias, gente joven, que valora muchísimo todas estas cosas que estamos hablando. Nosotros, el que sean empresas que colaboren con entidades sociales, que sean empresas que cuiden el medio ambiente, que al fin y al cabo, es decir, todos estos valores, la gente joven hoy en día lo tiene en cuenta a tomar una decisión. Es decir, esta empresa me gusta porque recicla, porque está comprometido con el medio ambiente. Esta empresa, y es un valor más. Por eso digo que es rentable y además, de verdad, yo estoy convencida que si a todo el mundo le cuentas lo que se puede hacer con los medios que dan, o sea, ven los resultados, ven el impacto, ven la labor social real, es que viene solo. O sea, es que realmente viene solo. Lo que pasa es que a veces cuesta llegar, cuesta contar, cuesta que te escuchen, pero una vez lo cuentas, es que viene todo rodado. De verdad, viene todo rodado. Es cierto, ¿no, Fernando? Lo que dice Sofía. Quizás falta un poco de didáctica al respecto, de educación, de mentalidad, o esto cada vez cuesta menos, pregunto. Bueno, esto cuesta menos porque empieza a ser obligatorio, esa es la realidad. No hemos sentado en lo de la ley, ahora también buscaremos la opinión de Luis y de Sofía. Como sabéis, desde el año 2018, todas las empresas de más de 500 trabajadores y más de 40 millones de facturación están obligadas a hacer un reporte en sostenibilidad. Y es un reporte donde hay unos indicadores muy concretos, esto no es filosofía, y además tienen que estar verificados por un tercero. O sea, que si tú dices que la huella de carbono es X, pues hay un tercero que tiene que decirlo. Y esto queda registrado además en tu página web durante 5 años. Vale. Y de hecho es una información que las entidades financieras están captando para poder hacer este nuevo perfil de riesgo de las compañías. O sea, no es un tema menor, ¿no? Pero es que además en el 2021 este límite de los 500 trabajadores baja a los 250. Entonces, claro, en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, hay más de 5.000 sociedades, empresas que están directamente afectadas por esto y que son la mayoría totalmente ignorantes en el buen sentido de lo que está ocurriendo. Por tanto, el agua empieza a subir
Y esto decimos siempre lo mismo, ¿no? Ya que es una obligación, pues hagámoslo bien, ¿no? Hagámoslo bien, hagámoslo de una manera estratégica, hagámoslo midiendo el impacto, midiendo el riesgo, transformemos nuestra sociedad poco a poco, porque es que dentro de muy poco tiempo, como vemos, no vamos a tener otra opción. Y ya no es un tema solamente de concienciación social, sino que es un tema totalmente económico, ¿no? Y respecto a lo que decías, que es súper interesante porque nosotros al final, y yo también soy financiero, todos tenemos un esqueleto en el armario, ¿no? Los financieros somos los menos esperados aquí, esa es la realidad, ¿no? En el sector financiero se nos ha acusado de ser los causantes de la crisis de 2008, pues ser banquero ahora ya no es lo que era antes, ¿no? Sin embargo, el sector financiero es precisamente quien está liderando esta transformación en Europa, porque es el sector más transversal y el que puede realmente hacer el cambio, al que todos los sectores acuden para buscar financiación y los clientes vamos a buscar productos de inversión. Entonces esto es lo que está haciendo realmente el cambio. Y cuando trabajamos con empresas de impacto como la vuestra, ¿qué ocurre? Que los trabajadores ven otra cosa y ven el compromiso social de tu compañía y hay un mayor compromiso del trabajador con tu empresa. Y esto, traducido a indicadores económicos, es menor absentismo, mayor productividad, mayor sensación de comunidad. Y esto tiene un significado económico clarísimo, ¿no? Entonces, este es un poco el mensaje que queremos traer y por eso es tan importante. Luis y Sofía, en torno a la ley que nos explica Fernando, que ya es obligatorio entre las empresas con esas características, ¿lo veis positivo, enriquecedor? Sin duda ninguna. Lo que hacemos desde el banco, desde la entidad financiera, es habernos adelantado a esa regulación, pero nos parece fantástico, hay gente que no lo hace hasta que no le viene por ley. Ponía antes el ejemplo del primer fondo sostenible de BBVA, se lanzó en el año 99. Nadie hablaba de esto. Los principios de la ONU de inversión socialmente responsable los firmamos en el año 2008. Nadie hablaba de esto. Es cierto que en los últimos 2 años pues, ha llegado muchas empresas hablando de esto, pero creemos que esto es tremendamente positivo y que venga en la regulación lo mismo, porque es bueno para la sociedad. Entonces, ¿que viene una ley que nos dice que tenemos que hacerlo? Fenomenal, ya lo hacemos. ¿Que nos dice que lo hagamos mejor? Por supuesto que sí, pero intentamos adelantarnos a la ley porque creemos que es bueno para la sociedad y es bueno para nuestros clientes. Y por tanto, como entidad líder del mercado, creemos que tenemos esa responsabilidad de hacerlo. Y como decía, no solo en el medio ambiente, sino en el tema del crecimiento inclusivo, como estamos viendo hoy, en la sociedad, en la economía real, y poder ayudar no solo económicamente, que es importante, ¿no?, con el 1.000.000 de euros, sino hacer de altavoz. Y de nuevo vuelvo al tema de los medios de comunicación. Que llegue hoy como altavoz que sois vosotros a toda la sociedad es fantástico, porque al final todos daremos los pasos para querer dar ese beneficio a la sociedad y no puede ser de otra manera. Bueno, pues importante, y me faltaría también la opinión de Sofía en torno a esta regulación que por fin llega, aunque ya se estaba haciendo, como muy bien explicaba Luis, ¿no? Había empresas que ya lo vienen haciendo desde hace tiempo con una trayectoria importante, pero se suma ahora esta regulación. Sí, no, hombre, toda regulación que favorezca, bienvenida sea. Está claro que, pues, hombre, podemos preferir empresas que lo hagan sin que estén obligados legalmente, es decir, que lo hagan porque quieren hacerlo y porque están dentro de esta política social y porque estén involucrados socialmente, que no sea un mero escaparate, porque a veces quizás, pero a mí me vale. Es decir, nuestra fundación necesita fondos, necesitamos recursos para poder hacer nuestro trabajo, entonces bienvenida sea cualquier ayuda. Totalmente. Por cierto, esto es solo el principio, Sí. Esta ley es solo el principio. El sector financiero, como tú, Luis, conoces perfectamente, los fondos de inversión están obligados a reportar en sostenibilidad a partir de este año 2021 y sobre todo en 2022. Es una obligación. Y bueno, podemos discutir si la obligación de la sostenibilidad hace que esto genere un rechazo social o un rechazo empresarial, ¿no? Pero yo pondría un ejemplo muy claro, que es, por ejemplo, el tema de las cuotas, ¿no? Las cuotas de igualdad en los consejos de administración. Muchas veces pues esto viene prácticamente impuesto, ¿no? Mucha gente reaccionó de una manera negativa frente a estas cuotas, ¿no?, de igualdad entre hombre y mujer en los puestos de dirección. Pero hoy, después de tantos años, ¿quién puede realmente discutir que fue una medida que favoreció la integración de la mujer en los puestos de dirección de las empresas? Sin eso, hubiera quedado todo a la libre disposición de las empresas. Y no podemos depender de las empresas que tengan esto en el ADN, porque desgraciadamente no son mayoría. El sistema capitalista premia el beneficio, no premia el impacto social. La regulación está dándole la vuelta a todo esto con el gran apoyo del sistema financiero, ¿no?
y es lo que vemos que va a hacer una gran diferencia en el futuro. Sí, Luis, totalmente de acuerdo, ¿no?, con lo de... Sí, pero bueno, yo creo que al final entidades como la nuestra no solo buscan el beneficio económico, sino que un beneficio social. Y yo creo que esto está en la responsabilidad social corporativa, en este caso de entidades financieras, pero de muchas empresas en el mercado, como comentábamos antes. Que viene una regulación, bienvenida sea, porque obligará a esas empresas que andan un poquito más retrasadas a ponerse las pilas, y a los que estábamos más adelantados a hacerlo todavía mejor. Pero como digo, en favor de la sociedad, o sea, creemos que no puede ser de otra manera. Que seguiríamos horas y horas hablando con nuestros tres invitados. Qué bien escucharles, qué bien que esto esté pasando ahora mismo en la sociedad, y sobre todo de estas tres patas: entidad financiera, mundo empresarial y mundo de ONGs que hacen tanto por el ciudadano en definitiva. Les voy a pedir 3 mensajes finales. Voy a empezar por Sofía, responsable de formación y participación de Fundación Iniciativa Social. ¿Qué titulares quisiera destacar después de todo lo que hemos escuchado esta tarde? Pues yo me quedo con tenemos que estar juntos y crear alianzas para lograr los objetivos. Vale. Y algo que quizás, o sea, que una fundación y un banco como que es extraño, o quizás tenemos mucho en común, porque al final tenemos todos que trabajar por la sociedad, y las empresas y las fundaciones y el resto de la sociedad, porque tenemos todos un objetivo común. Bueno, pues Sofía, gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias a vosotros. Enhorabuena por esa labor que lleváis a cabo desde la Fundación Iniciativa Social, y esperemos que sigan pues recibiendo ayudas como las del BBVA, que permitió hacer cosas tan bonitas como las que hoy nos has contado. Buenas tardes, Sofía. Gracias. Vamos con el mensaje de Fernando Ibáñez, como presidente del Club de Empresas Responsables de la Comunidad. ¿Cuáles serían los titulares de Fernando? Vale, pues a ver, sostenibilidad es igual a competitividad, no hay diferencia, y sostenibilidad es igual a control de riesgos, tener empresas más seguras. La sostenibilidad es sostenibilidad económica también, no nos olvidemos, y es igual también a impacto social. Por tanto, ya sea por convencimiento propio o por competitividad, necesidad empresarial, todas las empresas van a estar obligadas a converger en este vértice, ¿no? Y entre todos aportar a una sociedad muchísimo más justa y más solidaria para todos. Muy bien, pues Fernando, gracias también por estar con nosotros y enhorabuena por esa labor desde el Club de Empresas. Y terminamos con Luis Vadillo, como director de negocios de BBVA Asset Management. ¿Qué sería el mensaje que quiere transmitir esta tarde? Bueno, yo creo que ha sido muy interesante compartir entre todos, y se han dicho varios mensajes, pero yo creo que uno fundamental es que, al menos para BBVA, no ser sostenible no es una opción. Es decir, tenemos que seguir en estos objetivos de desarrollo sostenible que decíamos y concretábamos hoy en 2, la acción climática y el crecimiento inclusivo. Y en segundo lugar, animar a todas las ONGs que se presenten a la 4ª iniciativa solidaria del Fondo BBVA Futuro Sostenible, que se va a abrir ahora en el mes de enero, y que bueno, que será un placer dentro de unos meses volver a venir aquí a la comunidad con todas las ONGs ganadoras y poder hablar de los proyectos reales donde van a invertir ese dinero. Muy bien, pues Luis Vadillo, gracias por estar también con nosotros esta tarde, y enhorabuena por esa labor tan importante que se lleva a cabo desde BBVA. Gracias. Luis, Sofía, Fernando, nuestros invitados hoy en esta tarde especial con este concepto: inversión socialmente responsable.